¿Qué tal? Me gustaría darles la bienvenida a todas y todos ustedes. Mi nombre es Roberta López Zamora, miembro de la Red Juvenil El Faro, y el día de hoy continuaremos con la realización del ciclo de entrevistas a organismos internacionales acerca de la Agenda 2030. El día de hoy tenemos como invitada a la gerente regional del programa de la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Tania Amor. A continuación, me permitiré compartir un poco de su semblanza. Bienvenida, señora Amor. Tania es economista en desarrollo agrícola con más de 35 años de experiencia en el diseño, implementación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación de proyectos e iniciativas de conservación y desarrollo en África, América Latina y el Caribe, así como a nivel global. Cuenta con amplia experiencia en los sectores forestal, agrícola y de desarrollo rural. De igual manera, en sus más de 20 años de trabajo en Centroamérica, ha liderado la coordinación de varios proyectos regionales en manejo forestal, comunitario, agroforestería, desarrollo territorial, manejo de conocimiento y desarrollo de cadenas de valor con enfoque en la sostenibilidad financiera, social, ecológica e institucional. Tania Amor, ciudadana francesa, obtuvo su especialidad en desarrollo agrícola en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Económico y Social, el Instituto Nacional Agronómico de París y la Universidad de la Sorbonne en París, Francia. Asimismo, ha participado en procesos de investigación en sistemas de producción, evaluación económica de ecosistemas y desarrollo rural y es autora y coautora de más de 40 artículos y libros. Tiene experiencia y habilidades trabajando en proyectos de campo, en team building y negociación de proyectos y acuerdos con organizaciones y la cooperación internacional. Desde octubre de 2016, ocupa el puesto de gerente regional de programa en la Oficina Regional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, responsable de la gestión y supervisión del programa de trabajo cuatrienal de la Oficina Regional, así como de la conducción estratégica de las acciones en la región como apoyo a la dirección regional y la búsqueda de nuevos proyectos. Sabiendo un poco más sobre nuestra distinguida entrevistada, el día de hoy le doy la bienvenida a la señora Amor. Ok, primero muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder compartir algunas experiencias, conceptos que puedan ser útiles. Primero yo quisiera explicar o precisar de qué trata este ODS 15, cuando dice vida de los ecosistemas terrestres. Entonces, yo lo que quisiera es primero explicar que lo que dice el objetivo, a lo cual se apunta, es gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. O sea, que incluye los bosques, los suelos, la biodiversidad, reconociendo las interacciones entre estos tres componentes para promover, digamos, garantizar la vida sobre la Tierra. Entonces, yo creo que es importante para nuestros oyentes entender que cuando hablamos de bosques, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de diferentes tipos de vegetación. Estamos hablando de bosques naturales, o sea, que crecen, bosques secundarios, que son los que se regeneran después de haber sido intervenida un área y que uno deja, entonces crece solo. Humedales, que son, digamos, toda la vegetación que está en la zona más costera o influencia de la costa. Áreas protegidas, que son áreas, parques y otras áreas de conservación. Usos como sistemas agroforestales que sí incluyen árboles, bosques que están a la orilla de los ríos, etc. O sea, hay una diversidad. Cuando uno habla de bosques y de biodiversidad asociada, son diferentes tipos, ¿no? Y además que estamos hablando de áreas donde, por ejemplo, hay bosque que permiten cuando uno habla de recarga de agua, es en la parte alta de las montañas donde cae el agua
el bosque retiene el agua y permite entonces, digamos, facilitar lo que se llama la regulación del flujo de agua en cantidad y calidad. Entonces, estos ecosistemas, así se llaman, sirven para múltiples usos. Para el agua, para tomar, para la seguridad hídrica, para el control de erosión, por ejemplo, cuando hay, bueno, y lo estamos viendo ahora con ETA y los desastres que está, y los huracanes, o sea, los deslizamientos de tierra, sirve para generar productos, madera, productos no maderables, protege contra huracanes y desastres naturales, ayuda a la polinización, o sea, las flores que hay, entonces lo que es los pájaros, las abejas, etcétera, que usan las flores, sirven para la seguridad alimentaria y para el secuestro de carbono. En definitiva, este objetivo es muy relevante para todo el mundo, para los productores, las familias rurales, para la población urbana, porque finalmente el agua que tomamos viene de áreas más arriba, sirve para las empresas y las industrias que requieren de agua en cantidad y calidad, o las hidroeléctricas que necesitan agua. Entonces, y bueno, y obviamente aire limpio, porque para la salud humana. Entonces, en ese contexto, como ven, este objetivo tiene un ámbito amplio. Entonces, la UICN, ¿cómo contribuye? Primero, la UICN trabaja de la mano con sus miembros, que son organizaciones que pueden ser estados, gobiernos, ONGs, organizaciones de pueblo indígena. Por ejemplo, aquí en la región, en México, América Central y el Caribe, tenemos unos 117 miembros, ¿no? Y lo que hacemos, trabajamos con ellos en iniciativas, en proyectos, para fomentar el uso de bosques, la restauración que llamamos de paisajes, o sea, donde hay un mosaico de agricultura, con bosque, con árboles, el manejo eficiente de áreas protegidas y también la eficiencia en los sistemas agropecuarios que incluyen árboles. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Trabajamos a diferentes niveles. Trabajamos con productores a nivel de fincas. Trabajamos con comunidades indígenas en sus territorios, con municipalidades a nivel como de cuencas o paisaje, en áreas protegidas, pero también apoyamos a nivel nacional en cada país o a nivel regional iniciativas, o también estamos como UICN, que es una organización mundial con sede en Suiza, tenemos iniciativas globales que incluyen África, Asia, América Latina, ¿no? Entonces, el principio básico que nosotros usamos es el de lo que llamamos las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se busca es que en vez de reemplazar lo que es los bosques, la función que cumplen los bosques o los árboles por infraestructura gris, por ejemplo, retenes de cemento, etcétera, para evitar inundaciones, se busca soluciones basadas en la naturaleza, que busca justamente complementar y armonizar el uso productivo, la conservación de la biodiversidad, especies, fauna, pájaros, etcétera, el manejo productivo, la buena gobernanza, pero también eso no puede funcionar si no hay financiamiento. ¿Con qué mecanismos financieros se requieren, qué incentivos y qué política y regulaciones, ¿no? Y esto tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Entonces, lo que hacemos es básicamente tres cosas. Uno, generamos información y herramientas. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, estándares, etcétera, para que los decisores a nivel local o a nivel nacional puedan tomar mejores decisiones. Y por ahí, por ejemplo, estamos hablando de estudios con información sobre digamos, la biodiversidad en sí,
análisis financieros para poder tener elementos para decir, ok, vamos a adoptar tal tipo de práctica o tal otro, prácticas de manejo de sistemas con evidencias, cuáles son los beneficios. La otra vía es vía apoyo ya directamente a acciones en campo, con organizaciones locales, para que, por ejemplo, hablamos mucho de gobernanza, que en realidad es la capacidad de las organizaciones de poder tomar decisiones, de resolver conflictos a nivel de cuenca, a nivel de fincas, etcétera, negociar con el sector privado o con las organizaciones gubernamentales. Y finalmente, el apoyo a decisores públicos y privados. ¿Por qué? Porque necesitamos que las políticas, los incentivos, las inversiones, se hagan con criterio de conservación y uso sostenible de los bosques. Entonces, grosso modo, digamos, así es como actuamos. A ver, las acciones yo creo que hay que identificarla en dos ejes. Uno, hay que conservar y manejar los bosques o sistemas con árboles que todavía hay, ¿no? Y ahí me refiero, por ejemplo, y regresando a América Central, usted sabe que están, digamos, son reconocidos los 5 bosques de América Central, que son como los bloques compactos, digamos, de bosques que quedan, que está Selva Maya, México, Guatemala, Belice, está la Mosquitia, del lado de Nicaragua, Honduras, Indio Maíz Tortuguero, que son Nicaragua, Costa Rica, que son binacional, ¿no? Talamanca, que es Costa Rica, Panamá, o Darién, con el famoso tapón del Darién, entre Panamá y Colombia. Entonces, esos son como, grosso modo, digamos, los grandes bloques que quedan, bueno, y otros, obviamente, territorios indígenas, etc. Pero la segunda cosa, hay que recuperar el bosque y los árboles que se han perdido, ¿no? Y por ende, ahí sí, atender la degradación que de hecho ya se viene sintiendo, viviendo en carne propia, digamos. Entonces, ahí hay que ir, digamos, a la raíz de los problemas que han fomentado la deforestación y la degradación. Y la UICN, digamos, con sus socios, con sus miembros, con sus, digamos, aliados de la cooperación internacional, trabaja para impactos y para un cambio de mentalidad también y de prácticas. Por ejemplo, demostramos en campo, con actores locales, los beneficios de tecnologías y prácticas que si, por ejemplo, se incorporan árboles y manejo forestal dentro de las actividades, entonces hay mayores beneficios. Pero eso hay que demostrarlo. Por ejemplo, bueno, en el caso de México, en Chiapas, en Coacán, por ejemplo, hay experiencias de manejo de cuencas, donde con ejidos, o en Oaxaca, por ejemplo, el diseño de planes de inversión con todos los sectores, mesas de restauración, para donde se definieron en conjunto con los productores y las autoridades aquellos sistemas, por ejemplo, de agave, de café, que permiten conservar el suelo, mantener la cobertura, etc. Eso es uno, la demostración en campo. Lo otro es, hay que motivar y facilitar para que los diferentes sectores armonicen su política, porque aquí no se trata de que, digamos, las decisiones o la carga se dé únicamente al ministerio encargado de la parte forestal. O sea, aquí tenemos Ministerio de Agricultura, tenemos turismo, porque viven de la cobertura boscosa, de áreas protegidas, de ríos limpios, etc. Desarrollo urbano, con la restauración de áreas verdes dentro de las áreas urbanas. De Hacienda, porque ellos al final de cuentas son los que manejan los fondos para las inversiones públicas. Educación. Entonces, tiene que uno de los temas centrales es poder motivar y trabajar con
esos diferentes sectores, lo cual no es fácil, pero yo sí creo que es la única vía y hay bastante avance. Y la tercera cosa que creo que es importante es la concientización sobre el valor de los bosques y árboles. O sea, el tema es que hay un pecado original, que es que todo el desarrollo, entre comillas, se ha basado en remover bosque para poner agricultura. Entonces, para los agricultores, perdón, para los bancos, si un agricultor pide un crédito, tiene que tener la tierra, la llaman limpia. Un bosque no sirve de garantía. Entonces, porque estiman que no tienen valor. Entonces, estos son los temas que justamente hay que cambiar, es como parte del modelo que se ha venido. O sea, como que los árboles estorban y entonces hay que sacarlos para dar valor. Entonces, esta concientización también se da con elementos concretos, con valor de que vale el bosque, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel, en la región hay muchas iniciativas e inversiones. Por ejemplo, los países dentro de sus planes de atención al cambio climático, a sus, lo que se llama las contribuciones nacionales determinadas, que son producto del Acuerdo de París, o para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, han venido incorporando o reconociendo que los bosques y árboles son una parte integral de la solución, digamos, ¿no? Dos, en Centroamérica tenemos un sistema de integración regional. Entonces, ahí está la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que agrupa los ministerios de ambiente. También está la de Agricultura. Entonces, digamos, estas entidades han diseñado y están implementando varias estrategias regionales de agricultura, de ambiental, etc. Y la última, que creo que es muy relevante mencionar, que fue firmada en diciembre, bueno, a final del año pasado, es lo que se llama la iniciativa Forum, que es como un programa sombrilla donde el sector agrícola y el ambiental se comprometieron a restaurar 10 millones de hectáreas al 2030 en la región centroamericana, ¿no? Esto obviamente a través de, digamos, el apoyo de los organismos de cooperación técnica, etc. Y a nivel global, la UICN lidera una iniciativa que se llama el Desafío de Bonn, que es un compromiso a nivel mundial para restaurar unos 150 millones de hectáreas al 2020 ya, y 350 millones al 2030. Y restaurar es a nivel de paisaje, nuevamente, ¿no? Hasta ahora se han comprometido unos 210 millones y que ya se están, digamos, recuperando con inversiones, etc. Aquí en la región, esta cifra total, la región, incluyendo México hasta Panamá, por ejemplo, Centroamérica y Mesoamérica, se han comprometido con 16 millones, de los cuales la mitad es de México. ¿Okay? Ahora, en el ámbito de las inversiones hay iniciativas interesantes. Una de ellas, o varias de ellas, se refiere a lo que se llaman los pagos por servicios ambientales, que son, digamos, apoyos públicos para productores para que puedan demostrar que están restaurando y por ende están contribuyendo a conservar el agua, a generar producción forestal, etc. Por ejemplo, está el programa de incentivo en Guatemala, que tiene muchísimos años de funcionar, que ahora el último a la fecha es ProBosque, o por ejemplo aquí en Costa Rica también todos los pagos por servicios ambientales que son famosos, digamos, en Costa Rica porque están dirigidos al agua,
al suelo y a la producción forestal y a la protección, ¿no? También hay iniciativas que realmente hay que reforzar, pero bueno, ahí va. Para, por ejemplo, financiamiento de áreas protegidas. Es que son áreas, estamos hablando sobre todo en el caso de parques, ¿verdad? Que son áreas que son áreas protegidas públicas o comanejadas. Entonces, en el caso de las públicas, por ejemplo, en Costa Rica, digamos, el 78, casi el 80% de los presupuestos que necesitan las áreas protegidas para conservar, para manejar las áreas, para hacer control de incendio, etcétera, ¿proviene de qué? Proviene de las entradas que pagan los turistas al visitar las áreas protegidas. Entonces, hay que buscar la manera, digamos, de que haya digamos, aportes desde el uso hacia el manejo y viceversa, ¿no? Y bueno, y la UICN tiene varias iniciativas regionales, digamos, en varios países, con el apoyo mucho de la cooperación alemana, de Estados Unidos también, que son iniciativas que buscan justamente, como yo le decía al inicio, conservar lo que hay, pero también fuera de estas áreas, manejar en forma beneficiosa, que incluye rentabilidad para los productores, digamos, estas áreas, de manera a no hacer presión sobre estas áreas que quedan. Y después hay iniciativas que desarrollamos más a nivel nacional, que son, por ejemplo, con el Fondo Verde para el Clima, y está muy orientado al tema de agua, y entonces todo lo que es restauración de áreas de recarga, vía manejo forestal, sistemas agroforestales, etc. Otras, como le mencionaba, en México, en Oaxaca, otros en Honduras, o sea, hay diferentes. Siempre el foco es que los bosques, árboles, son medios también para fomentar la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y también lo que es la resiliencia, digamos, a los embates del cambio climático, ¿no? Ahora, finalmente, yo diría, si me preguntan, uno de los mayores retos que tenemos en toda la región es que cuando se habla específicamente del manejo forestal, es que no tenemos una cultura forestal. Como le decía, el bosque estorba, ¿verdad? Porque así fue, digamos, ahora ya poco a poco va cambiando, pero se sigue pensando así. No, por ejemplo, en muchos países, en Europa, se incentiva el uso de la madera. Las políticas públicas promueven que los muebles, las construcciones públicas sean de madera buenas, o sea, con diseños excelentes, o sea, como para consumir madera. Aquí más bien es al revés, o sea, cuanto más cemento, es más desarrollo. Y entonces, esto hace que esta cultura forestal todavía hay que trabajarla muchísimo para que la gente se sienta parte de, digamos, y que más bien le trae beneficio, digamos, ¿no? Claro que sí. Sí, yo diría el organismo nuestro y todos, y la región en realidad. Mire, yo creo que el mayor riesgo, y tenemos que tenerlo muy, muy consciente, y pues de hecho trabajar, redoblar con urgencia y acelerando acciones. ¿Por qué? Porque existe un riesgo, y ya lo vemos, de una regresión. O sea, la región ha venido avanzando en reconocer la utilidad, para decirlo de alguna manera, de los bosques, la necesidad que para regular el clima, etc. Pero frente al COVID, lo que ha venido a hacer es digamos, agravar la crisis económica
de empleo, de ingresos, etc. Entonces, ¿qué está pasando? Que la presión, y ya lo estamos viendo, sobre aquellos recursos que todavía están conservados, va a haber cada vez más presión para extraer, para poder sacar rápidamente y hacer, digamos, generar ingresos. Estoy hablando de bosque, estoy hablando de minería, que implica remover tráfico ilegal de fauna para poder vivir, digamos, generar ingresos, invasiones, digamos, de tierras, por ejemplo, los territorios indígenas y áreas protegidas, que son clave en la conservación de los bosques y especies y biodiversidad, avance la frontera agrícola, o sea, acelerar la deforestación, y ya lo hemos visto en Guatemala, en México, etcétera, aceleración de incendios, ¿no? Bueno, lo hemos visto en la Amazonía. Entonces, ¿por qué? Porque también las áreas protegidas que antes estaban manejadas, digamos, algunas muy bien, otras con dificultades, pero con la crisis, los guardaparques, ¿sí?, quedaron sin salario. O sea, se desmanteló, no se desmanteló, se debilitaron, digamos, los recursos dirigidos al manejo de las áreas protegidas. Entonces, esto lleva a otro problema, que es, digamos, que se incrementa la invasión de parte de los humanos de hábitat de especies que necesitan su hábitat, etc. Con lo cual, de nuevo, el riesgo es aumentar la transmisión de enfermedades entre, digamos, de especies de fauna a humanos, y ahí viene el COVID-19. Entonces, eso sí es el mayor riesgo, digamos, que en definitiva va a depender de decisiones políticas y de acciones concretas para garantizar que no haya una presión muy fuerte de sectores económicos, extractivos, etcétera, sobre los recursos. Eso es el gran riesgo, digamos, lo que ha venido, que está, no es que no existía, es que se agrava, digamos. A ver, al hacer una gestión adecuada de los ecosistemas terrestres, entendiendo bosque, suelo, biodiversidad, o sea, lo que mencionamos, yo creo que hay varios temas que se buscan resolver. Uno es la disponibilidad y calidad de agua. O sea, estamos en ese momento, en este siglo y el pasado, en que el agua en ciertas zonas, por escasez, toda la parte pacífica, se vuelve un bien preciado. O sea, hay escasez de agua. En otro lado, hay exceso de agua. Entonces, la disponibilidad de acuerdo con las necesidades en cantidad y calidad, digamos. Otro que es tener fuentes de ingresos y empleos constantes. O sea, hay que, respetando la dinámica de crecimiento de los bosques. Yo siempre digo, los bosques o los ecosistemas terrestres, o los mares igual, son como un capital, digamos, pensando en la visión de un banco, ¿no? Uno tiene un capital y este capital va generando intereses, que es el bosque que crece, que es la retención de agua, que es evitar erosión, etc. Entonces, lo que hay que aprovechar es lo que genera, pero no el capital. Pues si nos comemos el capital, ya no tenemos intereses. O sea, así de sencillo, ¿no? Permite también, entonces, como decía, la protección contra desastres. O sea, los humedales, por ejemplo,
y está demostrado, y hay datos económicos que demuestran que la parte de manglar con la cobertura boscosa es una barrera contra los huracanes, etcétera, que entonces limita las inundaciones y las afectaciones a las poblaciones humanas, o que filtra la contaminación para entonces la producción de camarones, etcétera, en el mar. Otro, digamos, beneficio socioeconómico es la diversificación. Digamos, no es agricultura, es turismo, es agua, o sea, son muchas fuentes que dependen de una conservación, digamos, de bosques y árboles. Y yo diría un tema que no es menor, que es el tema de la salud humana. O sea, y ahí pensemos en Ciudad México, pensemos en grandes urbes contaminadas, que, digamos, generan problemas de salud, de alergias asociados a la contaminación, que no sucede en aquellas áreas donde hay bosque, donde hay un manejo coherente, digamos, de los recursos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es esta armonización es lo que hay que buscar. Sí, este es, digamos, de nuevo volvemos al tema de varias cosas. Uno, el tema que mencionaba de la intersectorialidad, que parece una palabra muy complicada, y es complicado lograrlo, pero en realidad es que, digamos, tanto a nivel nacional, como a nivel regional, como a nivel local, los decisores se pongan de acuerdo sobre criterios de inversiones públicas, de legislación y que se aplique, ¿verdad? O sea, digamos, uno de los temas clave en los cuales hay que seguir trabajando muy fuerte es en eliminar lo que llamamos incentivos perversos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hay ciertos sectores que pueden estar incentivando el uso excesivo de contaminantes, de químicos, etcétera, que obviamente afectan toda la vegetación, la biodiversidad, el agua, etcétera. Y por el otro lado, hay programas que incentivan más bien la agroecología o la reforestación. Entonces hay que ponerse de acuerdo sobre qué queremos para el país, para la región, o para la municipalidad o el municipio, y entonces el trabajo intersectorial es fundamental. Eso es uno. Y el segundo, creo yo, es el aporte del sector académico. Es que tenemos, bueno, y México es ejemplo de ello, o sea, grandes centros de investigación, grandes investigadores, pero el tema es que necesitamos sacar del sector académico estas evidencias para ponerlas en prácticas y convencer a los decisores, ¿no? O sea, con soluciones para comprender mejor y acelerar las acciones de restauración forestal, etc. Entonces, el rol de la investigación, preinvestigación, que aterrice, digamos, en elementos concretos es fundamental, porque uno no puede hacer todo. Para eso cada uno tiene su especialidad. Creo que otro tema fundamental, lo que se requiere es mejorar la formación de profesionales. O sea, y aquí no estoy hablando solamente de agrónomos o forestal o biólogos para que tengan una visión, digamos, de no solamente del árbol o del bosque, sino del paisaje, de las interacciones entre el manejo, las prácticas, etc. Estoy hablando de las escuelas de arquitectura, para que aprendan a cómo se puede usar la madera. Los educadores, que tienen que transmitir, y entonces tienen que conocer, qué quiere decir conservación
ambiente y cuáles son los beneficios. Los administradores de empresa tienen que integrar dentro de los planes de negocios, etcétera, la dimensión ambiental y los efectos de un buen manejo o mal manejo de bosques y árboles. Me parece que otro elemento fundamental es los criterios de las inversiones privadas. O sea, tenemos muy buenos ejemplos de empresas privadas que cada vez más están incorporando en sus políticas la dimensión ambiental, no solamente para poder, digamos, presentarse como a favor de la conservación, sino porque les sirve para su propia rentabilidad, ¿no? Entonces, pero eso significa que los criterios que usan para hacer inversiones o los criterios que usa la banca para otorgar crédito, tiene que tener criterios que me garantice que efectivamente va a promover o la reforestación, la restauración, etcétera, etcétera, ¿no? Yo diría que el último punto, puede ser que hayan más, pero yo siento que uno de los temas clave es la participación de los actores. O sea, y ahí estoy hablando mucho de los actores locales, los pueblos indígenas y afrodescendientes. O sea, estamos en una región con una gran diversidad cultural, con un saber, con conocimientos tradicionales, y realmente aún en el siglo XXI, el respeto por los derechos, cultura y entender, porque ellos son, en muchos casos, son los guardianes, digamos, de los recursos. Entonces, hay que incluirlos porque, y no solamente oírles, sino que sean partícipes de las decisiones que se tomen, ¿no? Yo creo que el tema de gobernanza y de participación es fundamental. Eso sería, digamos, como los elementos, me parece que se requieren, digamos. Las juventudes, lo que pasa es que las juventudes son variadas, ¿no? Hay diferentes juventudes, pero yo diría, para aquellos que tienen conciencia, y estoy hablando de juventudes rurales o juventudes urbanas, ¿no? Yo creo que lo primero que creo que deben tener conciencia es que tienen que educar a los adultos. O sea, es que tenemos que repensar, porque los adultos son los que han vivido lo que yo mencionaba antes del pecado original, ¿verdad? Entonces, a veces es muy difícil cambiarle la visión a una persona que toda su vida le han dicho que sacar un bosque es darle valor a un área. Entonces, y yo veo jóvenes que sí están conscientes y le dicen a sus padres, no, mira, ¿qué tal? Porque tienen acceso a información, porque usan la tecnología, porque están conectados, están en redes. Y yo creo que uniéndose a iniciativas y como organizaciones locales, redes de jóvenes, que hay bastante y van creciendo, creo que primero pueden como comunicar entre sí para ver si entienden lo mismo, ¿no? La otra cosa, y ahí me atrevería a decir, que los jóvenes deben dejar de pensar que ellos no se van a meter en política o no quieren asumir puestos de decisores, por las razones que sean. Yo creo que el relevo es fundamental. Es que tenemos que tener, y cuando hablo de decisores estoy hablando a nivel nacional, estoy hablando a nivel local, estoy hablando de asociación de estudiantes, estoy hablando de, o sea, de diferentes niveles, ¿no?
no hay que tenerle miedo a involucrarse y a tomar el relevo, ¿verdad? Yo creo que otro tema, otro rol, digamos, cómo incidir, es realmente forzar a la innovación. O sea, a veces, digamos, los que hemos estado trabajando años en esos campos, buscando esos cambios, pues hay cosas que nosotros no es que lo sabemos todo. Entonces, y yo veo que hay habilidades en los jóvenes, creatividad, modelos de uso sostenible, que uno lo ve en las prácticas de manejo, en la forma de dirigirse digamos, a sus grupos, sobre todo pensando a nivel rural, que pueden hacer la diferencia. Pero para esto tiene que usar estas habilidades para innovar y para comunicar también, ¿no? Y yo diría que un tema que sí me gustaría resaltar, sobre todo, y ahí me refiero más a jóvenes en zonas urbanas, o sea, que van a la universidad, etcétera. Yo creo que hay muchos jóvenes que salen de las universidades y anhelan tener puestos, digamos, ¿cómo se llama? O de consultores, o ser asalariado, digamos, ¿no? Yo creo que el consejo que yo les daría es, busquen siempre, cuando salen de la universidad, donde nadie ha trabajado, donde nadie quiere trabajar, en zonas, vaya a los ejidos en México, vaya a zonas rurales y realmente viva, pero no un mes, ¿no? Hacer el servicio, no, trabaje ahí. Hay que conocer las realidades para poder transformarlas. Entonces, digamos, no es pasando de una universidad a una oficina que uno va a poder, digamos, palpar, digamos, estas realidades y entonces poder transformarlas. Yo creo que eso es un tema, bueno, que creo que es relevante en la formación, digamos, de los futuros, del futuro relevo, ¿no? En ese campo. Creo que justamente esto del relevo es sumamente importante, sobre todo ahora. Creo que como jóvenes tenemos que tomar iniciativa y tenemos que, pues, involucrarnos más en este tipo de cosas, en la política, en la gobernanza, en todo para poder realmente generar un cambio. Bueno, pues esa ha sido mi última pregunta. Muchísimas gracias, señora Amor, por esta interesantísima entrevista acerca de este fundamental objetivo de desarrollo sostenible. Antes de concluir, ¿le gustaría dar un último mensaje? Yo quisiera, bueno, primero agradecerles por la oportunidad y realmente y aplaudirles por esa iniciativa que creo que tenemos que difundir estos objetivos de desarrollo sostenible, como descodificarlos, ¿no? Porque a veces, pues, la gente no dice, bueno, esos objetivos de desarrollo sostenible son metas muy grandes que se definen allá a nivel global, en grandes cócteles y grandes eventos, pero no tiene que ver conmigo. Yo creo que el trabajo que están haciendo me parece muy relevante para difundir y como desmenuzar y poder aterrizar para poder entender, que la gente entienda de qué se trata y para qué y en qué podemos nosotros involucrarnos. Yo creo que hay mucho que hacer todavía y de nuevo estamos regresando al tema de comunicación. Así que muchísimas gracias.